¿Sabes cuál es el secreto que separa a los vendedores que cierran consistentemente sin presión de aquellos que tienen que empujar, persuadir y convencer hasta el agotamiento? Entienden un principio fundamental de psicología humana que la mayoría de los vendedores ignoran completamente. Las personas no compran cuando las convences, compran cuando se convencen a sí mismas. Y hay mecanismos psicológicos específicos que puedes activar que hacen que el prospecto construya su propio caso de compra internamente, sin que tú tengas que vender en absoluto. Durante años operé bajo la creencia equivocada de que mi trabajo como vendedor era persuadir, convencer, argumentar hasta que el prospecto finalmente cediera y dijera que sí. Y mientras más resistencia encontraba, más duro empujaba con más beneficios, más testimoniales, más garantías, más urgencia artificial. Y aunque cerraba algunas ventas con ese enfoque, era agotador, las conversiones eran bajas, y los clientes que conseguía frecuentemente tenían arrepentimiento del comprador porque nunca se habían convencido realmente a sí mismos. Entonces observé a un vendedor que cerraba el triple de ventas que yo con la mitad del esfuerzo. Sus conversaciones de ventas parecían casi casuales, como si apenas estuviera vendiendo. Hacía preguntas, escuchaba intensamente, ocasionalmente hacía observaciones, y de alguna manera los prospectos terminaban cerrándose a sí mismos. No había presión, no había empuje, no había el ciclo exhaustivo de objeción-respuesta a objeción que yo experimentaba constantemente. Le pregunté directamente cuál era su secreto y me dijo algo que cambió completamente mi enfoque: no trato de convencer a nadie de nada. Mi único trabajo es activar los mecanismos psicológicos que hacen que ellos se convenzan a sí mismos. Cuando lo haces correctamente, el prospecto llega a la conclusión de compra por su propio proceso mental, no porque tú los empujaste ahí. Y ventas que se cierran así nunca tienen arrepentimiento del comprador porque fue su decisión, no la tuya. En este contenido voy a revelarte exactamente cuáles son esos mecanismos psicológicos, cómo activarlos específicamente en conversaciones de ventas, y cómo estructurar todo el proceso para que el cliente se venda a sí mismo sin que tú tengas que presionar, persuadir o convencer en absoluto. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Después de descubrir que existían mecanismos psicológicos específicos que hacen que las personas se convenzan a sí mismas, pasé años estudiando exactamente cuáles son y cómo activarlos deliberadamente en conversaciones de ventas. Y descubrí que hay 5 principios psicológicos fundamentales que, cuando los entiendes y aplicas correctamente, transforman ventas de un proceso de empujar a un proceso de atracción natural. Déjame revelarte exactamente cuáles son estos principios y cómo usarlos para que el cliente compre sin ninguna presión de tu parte. El primer principio psicológico es lo que llamo propiedad cognitiva y es devastadoramente poderoso. Este principio dice que las personas valoran mucho más las ideas que generan ellas mismas que las ideas que alguien más les da. Cuando tú le dices a un prospecto por qué debería comprar, es tu idea y hay resistencia natural. Pero cuando el prospecto articula por sí mismo por qué debería comprar, se convierte en su idea y la resistencia desaparece completamente. La forma específica de activar propiedad cognitiva es a través de preguntas que obligan al prospecto a procesar y articular el valor por sí mismos. En lugar de decir este programa aumentará tus ingresos en 30%, pregunto si pudieras aumentar tus ingresos en 30%, ¿qué cambiaría específicamente en tu negocio? Esa pregunta los obliga a visualizar, imaginar y articular el impacto. Y mientras responden, no me están escuchando vender, se están vendiendo a sí mismos. Tuve una conversación específica que demostró el poder de este principio. Estaba presentando un programa de coaching a un empresario. En lugar de listar todos los beneficios que obtendría, simplemente pregunté cuál sería el mayor cambio en tu vida si tu negocio corriera completamente sin que necesites estar involucrado operacionalmente cada día. Pasó 5 minutos describiendo en detalle cómo pasaría más tiempo con su familia, cómo viajaría, cómo finalmente tendría tiempo para los proyectos creativos que había pospuesto por años. Y mientras hablaba, podía ver cómo se estaba emocionando más y más con esa visión. No era yo vendiéndole el sueño. Era él articulando su propio sueño en respuesta a mi pregunta. Y cuando finalmente presenté el programa y el precio, no había resistencia porque ya se había vendido completamente a sí mismos en esa visión que había articulado. Mi programa era simplemente el vehículo para llegar ahí. La clave para hacer esto efectivamente es hacer preguntas abiertas que requieren procesamiento profundo, no preguntas cerradas que se pueden responder con sí o no. ¿Quieres aumentar tus ingresos? Es una pregunta cerrada que no activa procesamiento. ¿Qué harías específicamente con un 30% más de ingresos? Es una pregunta abierta que obliga a imaginación detallada y articulación. Y mientras más detalles articulan, más real se vuelve ese futuro en su mente. El segundo principio psicológico es lo que los investigadores llaman disonancia cognitiva y es la incomodidad psicológica que experimentamos cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias. La mayoría de los vendedores trata de evitar crear cualquier incomodidad en el prospecto,
pero eso es un error masivo. La incomodidad estratégica, cuando se crea correctamente, es lo que impulsa el cambio. La forma de activar este principio es haciendo que el prospecto articule primero su situación deseada y luego confrontarlo con la realidad de que sus acciones actuales no lo están llevando ahí. Me dijiste que quieres duplicar tu negocio en los próximos 12 meses. Basándome en lo que compartiste sobre tus sistemas actuales y tu carga de trabajo, ¿te sientes confiado de que tu enfoque actual te llevará ahí? Esa pregunta crea disonancia porque obliga a reconocer la brecha entre deseo y realidad. Y aquí está lo crucial. No resuelvo esa disonancia inmediatamente ofreciendo mi solución. Dejo que se queden en esa incomodidad por un momento, procesando la brecha entre donde están y donde quieren estar. Porque es esa incomodidad la que crea la motivación interna para cambio. Si elimino la incomodidad demasiado rápido con mi solución, están comprando para aliviar presión externa mía, no para resolver tensión interna propia. Después de permitir que procesen la disonancia, profundizo más. ¿Qué tendría que cambiar específicamente para cerrar esa brecha? Y mientras articulan lo que necesitaría cambiar, frecuentemente describen exactamente lo que mi programa proporciona, sin que yo tenga que decírselo. Se están diagnosticando a sí mismos y prescribiendo la solución antes de que yo presente formalmente mi oferta. Una técnica adicional que desarrollé es lo que llamo contraste de trayectoria. Después de establecer la brecha entre donde están y donde quieren estar, pregunto si continúas en tu trayectoria actual sin cambiar nada, ¿dónde estarás en 12 meses? Y luego, ¿es ese un futuro que estás dispuesto a aceptar? Estas preguntas crean urgencia natural porque reconocen que no actuar tiene consecuencias, no solo que actuar tiene beneficios. El tercer principio psicológico es escasez percibida, pero no de la forma barata que la mayoría de los vendedores lo usa. No estoy hablando de temporizadores de cuenta regresiva falsos o solo quedan 2 espacios cuando realmente hay disponibilidad ilimitada. Estoy hablando de escasez legítima basada en tu propia capacidad y estándares, no en tácticas manipulativas. La forma correcta de activar escasez es siendo genuinamente selectivo sobre con quién trabajas. Cuando evalúo prospectos, no solo están ellos decidiendo si quieren trabajar conmigo. Yo estoy decidiendo si quiero trabajar con ellos. Y comunico esto claramente. Basándome en nuestra conversación hasta ahora, parece que podría haber un buen ajuste. Pero tengo algunas preguntas más para asegurarme de que puedo realmente entregar los resultados que buscas. Esa inversión de dinámica, donde tú estás calificándolos tanto como ellos te están calificando a ti, activa el principio psicológico de lo que es difícil de obtener es más valioso. Cuando alguien siente que tiene que calificar para trabajar contigo, el valor percibido de trabajar contigo aumenta automáticamente. Pero esto solo funciona si es genuino. Si estás fingiendo selectividad mientras desesperadamente necesitas la venta, esa incongruencia se sentirá y destruirá credibilidad. Desarrollé criterios específicos reales para clientes ideales. No trabajo con personas que no están dispuestas a implementar, que solo quieren información sin acción, o que buscan resultados sin esfuerzo. Y comunico estos criterios en la conversación. Para que esto funcione, necesitas estar comprometido a implementar lo que enseño incluso cuando se ponga difícil. ¿Ese es el tipo de compromiso que estás dispuesto a hacer? Esa pregunta hace 2 cosas. Primero, los hace comprometerse verbalmente a implementación antes de comprar, lo cual aumenta dramáticamente resultados reales de clientes. Segundo, comunica que tienes estándares, que no aceptas a cualquiera, que hay un nivel de seriedad requerido. Y esa comunicación de estándares activa el deseo psicológico de ser aceptado, de calificar para el grupo selecto. También establecí límites reales sobre cuántos clientes puedo aceptar basándome en mi capacidad de entregar resultados excelentes. Y cuando comunico ese límite honestamente, solo acepto 8 clientes nuevos por trimestre porque ese es el máximo con quien puedo trabajar mientras mantengo la calidad de servicio que garantizo. Esa limitación real crea escasez genuina que los prospectos respetan. El cuarto principio psicológico es lo que llamo futurización concreta y es diferente de visualización vaga. Visualización vaga es imagina cómo te sentirías si alcanzaras tu meta. Futurización concreta es hacerlos articular detalles específicos y tangibles de su futuro con tu solución implementada. Las preguntas específicas que uso son, ¿es 6 meses desde ahora y has implementado completamente este sistema? Descríbeme un día típico. ¿A qué hora despiertas? ¿Cuál es la primera cosa que haces? ¿Cómo se ve tu carga de trabajo? ¿Qué está haciendo tu equipo sin tu supervisión directa? Estas preguntas obligan a procesamiento detallado del futuro deseado. Y mientras articulan esos detalles, algo fascinante sucede neurológicamente. Su cerebro empieza a tratar ese futuro articulado como más real, más alcanzable, más deseable. No están solo imaginando vagamente, sería lindo si las cosas mejoraran.
Están construyendo una representación mental específica de cómo será su vida después de la transformación. Y esa representación mental específica crea pool emocional hacia hacer realidad ese futuro. Luego hago la pregunta crucial: ¿qué tan importante es para ti que ese futuro que acabas de describir se vuelva tu realidad? Y casi siempre, después de haber articulado los detalles concretos, responden con algo como extremadamente importante o es todo lo que quiero. No les dije que debería ser importante. Ellos llegaron a esa conclusión a través de su propio proceso de articulación. Una variación poderosa de futurización concreta es preguntarles qué dirían sobre esta decisión mirando hacia atrás en 12 meses. Imagina que es un año desde hoy y estás reflexionando sobre esta decisión que estás considerando ahora. Si decides avanzar y funciona exactamente como esperas, ¿qué te dirías a ti mismo del pasado sobre hacer esta inversión? Esa pregunta los pone en el futuro mirando hacia atrás, lo cual cambia completamente la perspectiva y frecuentemente revela sus verdaderos valores y prioridades. El quinto principio psicológico es autonomía preservada y este es el que la mayoría de los vendedores viola masivamente. El principio dice que las personas tienen una necesidad psicológica profunda de sentir que tienen control sobre sus decisiones. Cuando sienten que alguien está tratando de quitarles ese control a través de presión, persuasión o manipulación, la resistencia psicológica se activa automáticamente. La forma de preservar autonomía es nunca, jamás tratar de forzar una decisión. Después de presentar mi oferta y precio, digo algo como: obviamente esta es una decisión importante que necesitas considerar. ¿Qué información adicional necesitarías para tomar una decisión informada? Esa pregunta comunica varias cosas cruciales: que respeto su necesidad de procesar, que no voy a presionarlos, que confío en mi oferta lo suficiente para dejarlos decidir sin presión. Y aquí está lo contraintuitivo. Cuando eliminas toda presión y preservas completamente su autonomía para decidir, la mayoría decide comprar más rápido y con más certeza que cuando aplicabas presión. Porque la presión crea resistencia, pero la libertad completa elimina resistencia. Sin nada contra que resistirse, pueden evaluar tu oferta objetivamente basándose en si realmente le sirve. Tuve un prospecto que después de que presenté mi oferta y precio, le di espacio completo para decidir sin presión. Esperaba que tomara días o semanas para decidir. Me llamó 2 horas después y dijo: aprecio que no me presionaste. Eso me permitió realmente pensar si esto es lo correcto para mí, y lo es. Empecemos. La ausencia de presión aceleró la decisión, no la retrasó. También desarrollé lo que llamo el marco de exploración colaborativa para toda la conversación de ventas. En lugar de posicionar la conversación como yo tratando de venderte algo, la posiciono como nosotros explorando juntos si hay un ajuste y si mi solución realmente puede resolver tu problema específico. Ese marco cambia completamente la dinámica energética. Empiezo conversaciones con: mi meta para nuestra conversación hoy no es venderte nada. Es entender profundamente tu situación y determinar honestamente si tengo algo que podría ayudar. Si al final de nuestra conversación decides que no es un ajuste, eso es perfectamente bien. ¿Te parece bien ese enfoque? Ese establecimiento de marco elimina inmediatamente la guardia defensiva que la mayoría de las personas tiene en conversaciones de ventas. Y porque eliminé su expectativa de que voy a presionarlos, se abren mucho más honestamente sobre sus desafíos reales, miedos, dudas. Y esa apertura me da la información que necesito para activar los otros principios psicológicos de forma mucho más efectiva. La ironía es que al declarar explícitamente que no estoy tratando de venderles, me vuelvo mucho más efectivo en vender porque la resistencia desaparece. Cuando eliminé la justificación, tuve que enfrentar ese miedo al rechazo directamente. Tuve que estar dispuesto a presentar mi precio y recibir un no sin haber hecho todo lo posible para prevenirlo. Y eso fue aterrorizante al principio. Pero descubrí algo fascinante. Cuando presentaba precios sin justificación, recibía muchos menos rechazos que cuando justificaba. La autoridad misma reducía rechazo más efectivamente que cualquier justificación defensiva. También desarrollé lo que llamo el marco de calificación mutua. Antes de llegar al precio, establezco explícitamente que esta conversación es para determinar si hay un ajuste mutuo. No es solo ellos decidiendo si quieren trabajar conmigo. Es ambos decidiendo si queremos trabajar juntos. Este marco elimina la dinámica de vendedor persiguiendo comprador y la reemplaza con 2 profesionales evaluando ajuste. Y cuando presento precio dentro de ese marco, no es espero que esto funcione para ti. Es basándome en nuestra conversación, parece que hay un ajuste fuerte. La inversión es X, tiene sentido avanzar. Esa formulación mantiene la dinámica de evaluación mutua en lugar de súplica unilateral. Y mantener esa dinámica es crucial para preservar autoridad. Noté también que la justificación frecuentemente viene de inseguridad sobre el valor que realmente entregas.
Si internamente dudas de que vales lo que cobras, esa duda se manifestará como justificación externa. Entonces la solución más profunda no es solo eliminar la justificación superficialmente, sino resolver la inseguridad subyacente. Hice esto documentando meticulosamente resultados de clientes. No solo testimoniales vagos, sino métricas específicas: cuánto aumentaron ingresos, cuánto redujeron costos, cuánto tiempo ahorraron. Y cuando tenía datos concretos que mostraban que mis clientes típicamente obtenían retorno de 10-1 o 20-1 en su inversión, ya no necesitaba justificar el precio porque sabía con certeza absoluta que era una fracción del valor que entregaba. Esa certeza interna cambió completamente cómo me mostraba en conversaciones de ventas. Ya no estaba esperando ansiosamente que aceptaran mi precio. Estaba genuinamente evaluando si eran un buen ajuste para obtener los resultados que sabía que podía entregar. Y esa reversión de dinámica es lo que los prospectos sienten cuando presentas precios sin justificación. También eliminé cualquier lenguaje que minimizara el precio. Frases como "es solo" o "solamente" antes del precio. "Es solo 100.000" comunica que 100.000 es una cantidad pequeña, lo cual es condescendiente y poco sincero. 100.000 es una cantidad significativa. Tratarla como pequeña no hace que parezca más asequible, hace que parezcas deshonesto o fuera de contacto con realidad. Ahora presento el número sin calificadores: la inversión es $100.000. Sin solo, sin solamente, sin ningún intento de hacer que parezca más pequeño de lo que es. Respeto la magnitud del número y confío en que el valor que entrego justifica esa magnitud sin necesidad de minimizarla verbalmente. Ahora entiendes exactamente por qué la justificación destruye autoridad y cómo presentar precios con certeza absoluta que elimina negociación. La justificación comunica que anticipas rechazo, que tu precio necesita defensa, que tú mismo tienes dudas sobre su valor. Pero declaración sin justificación comunica que tu precio refleja exactamente el valor que entregas y que no es negociable porque está basado en resultados reales que produces consistentemente. Pero déjame advertirte, eliminar justificación requiere algo que muchos vendedores no tienen: confianza absoluta en el valor que entregas. Si internamente dudas de que vales lo que cobras, será imposible presentar tu precio sin justificación porque la justificación es como tu incertidumbre interna se manifiesta externamente. Entonces, antes de poder presentar precios con autoridad, tienes que resolver cualquier duda interna sobre tu valor. Aquí está mi desafío específico. En tu próxima conversación de ventas, cuando presentes tu precio, di solo el número. Nada más. No "la inversión es X y esto incluye". No "el precio es X que comparado con competidores". Solo "la inversión es X". Y luego cuenta hasta 30 en tu cabeza sin decir una sola palabra adicional. No importa qué tan incómodo se sienta. No importa cuánto tu cerebro te grite que justifiques. Cuenta hasta 30 y observa qué sucede. Las primeras veces serán agonizantes. Querrás romper el silencio desesperadamente. Pero resiste. Y observa cómo el prospecto procesa, evalúa, y frecuentemente acepta sin ninguna objeción porque tu certeza comunicó que el precio es justo y fijo. Y en los casos donde si presenten una objeción, será una objeción real que puedes abordar directamente, no una objeción manufacturada por tu justificación preventiva. Recuerda esto: la justificación es el lenguaje de vendedores inseguros que no confían en su valor. Pero declaración es el lenguaje de expertos que saben exactamente lo que valen y no necesitan defender esa verdad. Elimina toda justificación de cómo presentas precios y observa cómo tu autoridad se multiplica, tu tasa de cierre aumenta, y tu capacidad de mantener precios premium sin negociación se vuelve tu nueva norma. Ahora ve y presenta tus precios con la autoridad que te has ganado. Te veo en la cima. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirte y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.